La sección anterior, todo el capítulo 4, se enfocó principalmente en la mujer samaritana, que ya estuvimos ahí desmenuzando un tiempo considerable. Sí. Terminamos viendo cómo el testimonio de la mujer samaritana daba también efecto en los hombres del pueblo. Sí. Y me gusta la declaración con la que termina. Dice, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Sí, y ahí termina esta sección, ¿no? Entonces acompáñame ahí en tu Biblia, por favor, el versículo 43 y vamos a leer. Dice, después de 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. ¿Sí? Muy bien. Hoy se celebra algo que se conoce comúnmente como el Domingo de Resurrección. ¿Sí? Y es un día en que recordamos obviamente la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y se celebra en muchas partes y se celebra todos los años. Y se junta mucha gente para celebrar esto, para rememorar esto. ¿Sí? Y algo que me llamaba la atención, Francis me platicaba que estaba viendo los reportajes y que según esto había habido menos gente de la que esperaban este año en la Vía Crucis, todo esto, en la procesión. Entonces, algo que me llama la atención es que aunque hay menos gente de lo que esperaban, sigue habiendo mucha gente. O sea, la verdad se ven las fotos y hay mucha gente. Sí. Y toda esta gente está ahí porque cree en algo. ¿En qué cree? En que Jesús vino, vivió, murió y resucitó. Creen en eso. Obviamente creen que Jesús es Dios, ¿sí? Y la pregunta central y la pregunta en la que Juan se está enfocando aquí ¿es esto suficiente? ¿Creer esto es suficiente para ser salvo? ¿Creer eso así? Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de creer. ¿Sí? Creer que Jesús vino, vivió, murió, resucitó, ascendió y que es Dios. ¿Eso es suficiente para ser salvo? Sí. En este pasaje chiquito que tenemos, Juan hace algo muy interesante. Sí. Y aquí es bien importante, y esto lo quiero recalcar, el significado de todos los pasajes de la Biblia. Bueno, en realidad el significado de cualquier libro, pero específicamente hablando de la Biblia, el significado de cualquier pasaje de la Biblia está dado por el autor del pasaje. Y me refiero a el autor humano y el autor divino. Yo no soy libre de venir a la Biblia y darle el significado que yo quiera, ¿sí? No, es que para mí significa esto. O no, es que para mí significa lo otro. No, tiene un solo significado. Y ese significado está dado por el autor, ¿sí? Por quién lo escribió. Entonces, aquí hace algo muy interesante Juan, ¿sí? ¿Qué hace? Intencionalmente, si te fijas, hace referencia a la señal del agua en vino en Caná, ¿te acuerdas? ¿Sí? Dice que otra vez llega a Caná de Galilea y dice que es la segunda señal. La primera es el agua en vino, pero no solo eso, sino que esto tiene muchísimos paralelos. Juan está ahora sí que explícitamente conectándolos. Para empezar, no sé si te acuerdas que el milagro del agua en vino sucedió en un tercer día, ¿sí? Y aquí nos dice que después de los 2 días Jesús salió de allí para Galilea. ¿Qué día es? El tercer día otra vez, ¿sí? Si te fijas, a Jesús se le presenta una petición y lo primero que Jesús hace es rechazar la petición.
Lo mismo que en el agua en vino, ¿te acuerdas? Sí, la madre de Jesús viene y le pide algo y lo primero que Jesús hace es rechazarlo. Después Jesús da una instrucción, sucede un milagro y los efectos de dicho milagro son reportados por alguien más. Entonces hay muchísimos paralelos aquí. ¿Por qué está haciendo Juan esto? Porque está creando aquí lo que conocemos como un inclusio. ¿Qué es un inclusio? Es como si hicieras un paréntesis. ¿Me explico? Entonces quiero que veas este pedacito desde Juan 2 hasta aquí donde termina Juan 4 como unos paréntesis. ¿Dónde abre el paréntesis? En la primera señal, en el agua en vino. ¿Dónde cierra el paréntesis? Aquí en esta porción. ¿Sí? Y Juan está haciendo esto. ¿Sí? Juan está abriendo como esta sección chiquita a la que llamamos inclusio. ¿Sí? Todas las historias dentro de este inclusio, incluida la que abre y la que cierra, tienen un tema. ¿Cuál? Creer. ¿Qué significa creer? ¿Qué es creer? ¿Cómo puedo creer? ¿Sí? Todas las historias en este inclusio tienen un solo tema y ese tema es creer. Entonces, esta historia final resume todo el inclusio. Así que me gustaría que prestáramos atención a las ideas que Juan presenta. ¿Sí? Hay 3 ideas que me gustaría enfatizar. Número 1, hay una manera de creer que es errónea. ¿Sí? Hay una manera de creer que es errónea. Número 2, creer es accionar. Creer es accionar. Y número 3, creer es un proceso. Creer es un proceso. ¿Sí? Entonces van otra vez. Número 1, hay una manera de creer que es errónea. Hay una manera de creer que es errónea. Número 2, creer es accionar. Y número 3, creer es un proceso. ¿Sí? Estas son las 3 ideas que vamos a estar viendo en este pedacito. ¿Sí? Y que en realidad, como te digo, están en todo el inclusio. Voy a tratar de hacer referencia a dónde las encontramos en este paréntesis y cómo las vemos aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero que el evangelista nos dice es que Jesús decide ir a Galilea y su razón para ir a Galilea es: a un profeta no se le da honra o no se le honra en su propia tierra. Esa es la razón de Jesús para ir a Galilea. Si tú me preguntas a mí, esa no sería una buena razón para ir a ningún lado, ¿no? Voy a ir al lugar donde no me van a honrar, donde nadie me va a escuchar. ¿A qué voy? ¿Quién quisiera estar ahí? Yo no. Pero Jesús es mucho más sabio que tú y que yo. Y es mucho más bondadoso y amoroso. Y entonces Jesús no está buscando maximizar su exposición. Jesús no está buscando tener seguidores, likes. No está buscando convertirse en lo que tú y yo conoceríamos hoy como un influencer. No está buscando multitudes entusiasmadas. ¿Sí? No es lo que quiere. ¿Sí? Jesús tiene un propósito para estar en la tierra y ese propósito culmina en su muerte, resurrección y ascensión. Y la hora de su crucifixión no ha llegado. Entonces, si yo todavía no me voy a acercar a la cruz, lo correcto es ir a donde no voy a ser popular. ¿Sí? Porque no es momento todavía de tener ese caso de influencia, ¿no? Entonces, en medio de estos Galileos, aparece un oficial que tiene un hijo enfermo. Generalmente la palabra oficial tú y yo la traducimos luego hacia un miembro de la milicia, casi siempre, pero en realidad no. La palabra que se usa aquí nos da a entender que esta persona era un miembro de la realeza. ¿Sí? Seguramente era un servidor de Herodes Antipas, que era el gobernante de Galilea y de Perea. ¿Sí? Entonces, fíjate esa secuencia, ¿no? Nos encontramos primero Nicodemo, que Nicodemo era de los altos funcionarios de Israel, de los top. Nos encontramos con la samaritana, que es lo de más abajo, ¿sí? Moralmente hablando. Y ahora nos encontramos con un miembro de la realeza. Y el mensaje es claro aquí: todos necesitan a Cristo. Todos. No importa quién seas, no importa tu estatus moral, no importa tu estatus económico. Hay una necesidad que todos tenemos y es un Salvador. ¿Sí? Entonces Juan no nos dice mucho sobre el oficial, pero por lo que leemos podemos suponer que era un hombre bastante desesperado. Que un miembro de la realeza viniera y se humillara delante de un carpintero que no tenía aparte hogar, ¿sí? No era algo común, sino era algo que ya saber, sí, el otro día vino. No era algo común. Y seguramente
este oficial ya había agotado todas sus opciones. Si recuerdas un poquito más adelante, dice que su hijo estaba a punto de morir, ¿sí? Lo cual quiere decir que si viene y se humilla ante Jesús, seguramente ya no tenía ninguna otra opción. Esta era su última esperanza, ¿sí? Y Juan hace su primer punto en esta narrativa a través de la reprensión de Jesús. Jesús les dice: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Y nota que la reprensión está en plural, es decir, el oficial le pide algo a Jesús, pero Jesús contesta hablándole a todos los que están ahí, tanto al oficial como a los galileos, ¿sí? Para el oficial, Jesús seguramente no era nada más que un hacedor de milagros, ¿sí? Él lo que quiere de Jesús es un milagro, no está esperando nada más, solo quiere un milagro. Y los galileos creían en Jesús, tal como lo dice Juan, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta. La fe de estos, tanto del oficial como de los galileos, estaba fundamentada en los milagros de Jesús. Y este creer implica dos cosas, según Juan, ¿sí? En primer lugar, aunque los galileos reciben a Jesús, al recibirlo con base en sus milagros, están efectivamente deshonrándolo. No sé si te fijaste, cuando yo lo leí al principio me causó como un poco de problemas, pero dice primero Jesús va a Galilea porque da testimonio de que un profeta no recibe honra en su propia tierra, y luego inmediatamente después Juan dice, así que los galileos lo recibieron, y es como, pues no, que iba donde no le dan honra. ¿De qué estás hablando? Sí, pero Juan dice, va donde los galileos, así que los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las señales. Entonces, el recibir de los galileos estaba basada en los milagros. Lo que les interesaba eran los milagros, ¿sí? Entonces, conecta. Sí lo recibieron, pero lo recibieron por los milagros. Y eso significa que no estaban dando honra a Jesús. Creer con base en milagros o creer porque espero un milagro es efectivamente deshonrar a Cristo. En segundo lugar, en Juan 2, 23 y 24, que está dentro del inclusio, leemos: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. ¿Sí? Entonces, estas personas creen en Jesús, y de hecho la palabra que se usa es exactamente la misma, ¿sí? Literalmente dice, las personas creen en Jesús, pero Jesús no cree en ellos, ¿sí? No se confía de ellos, ¿sí? Entonces, este creer significa efectivamente que Jesús no te es dado, ¿sí? Es decir, Jesús no viene y dice, puedo confiar en ti, puedo vertirme completamente en ti. ¿Me explico? Y si Jesús no te es dado, eso inmediatamente implica que creer así no trae salvación. Creer así es estar efectivamente condenado. Y todos diríamos, pues sí, obvio, ¿no? O sea, creer en las obras está mal. Pero más adelante vamos a encontrar que Jesús declara en varias ocasiones, crean en mis obras, crean por las obras que hago. No sé si recuerda esta declaración de Jesús muy citada. Si no me creen a mí, crean a mis obras, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí es un problema? ¿Sí? Y Juan justamente usa las señales como un marcador gigante luminoso neón que dice, Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué aquí es un problema creer por las obras? ¿Sí? El problema está en que creer en el Evangelio de Juan, y en realidad en todo el Nuevo Testamento, es mucho más que solo tener una convicción de algo. Es mucho más que solo decir, yo sé que Jesús, o yo sé que Dios puede hacer esto, o puede hacer aquello, o vino, murió, resucitó. Es mucho más que cualquier cosa, ¿sí? Que tenga que ver nada más con creer, con intelectualismo, ¿sí? Y así que esto nos lleva a nuestro segundo punto. En realidad, creer es accionar. Creer es accionar, ¿sí? Entonces regresamos a la historia, y me gustaría que te pusieras en los zapatos del oficial. Cuando lo estaba leyendo me acordé mucho de Chuchu.
Hace poquito estaba platicando con unos amigos de la iglesia, con Wendy, Valeria y David, que nos estuvo visitando. Y les contaba que en algún punto de mi vida estuve en unos tratamientos muy fuertes. Y el doctor llegaba y decía, bueno, ya le pusimos el medicamento, pero no hay garantía. O sea, ya le puse el medicamento, pero yo no te puedo garantizar que funcione. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver. Y me acuerdo de estar en el hospital, en la habitación del hospital, y era una habitación pues chiquita. Y Chuchu nada más, Chuchu es mi papá, daba vueltas así por el cuadrito. Pues yo creo que todo el rato que estaba ahí, y estaba orando y daba vueltas, y luego volteé y me decía, vamos a estar bien, todo va a estar bien, no, vamos a estar bien. Creo que estaba más nervioso él que yo. Pero cuando estaba leyendo esto me acordé mucho de Chucho, ¿sí? Y me gustaría que te pusieras en los zapatos del oficial, ¿sí? Porque el oficial viene a Jesús y lo que está esperando recibir es un milagro, ¿sí? Pero al llegar a Jesús está frente a la única persona que puede hacer algo por su hijo, ¿sí? Su hijo está a punto de morir. Jesús es el único que puede hacer algo. Llegas y le dices, por favor, baja, mi hijo se está muriendo. Y Jesús te responde, es que tú nada más quieres ver señales. ¿Qué haces? Pues ruegas otra vez. Ya no tienes más opciones. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué te queda? Rogar. Entonces ruegas de nuevo. Y tú sabes que entre Capernaum y Galilea, Capernaum es donde está tu hijo, tú estás en Galilea, es un viaje de un día. Es decir, si tú te vas de ahí sin Jesús, muy difícilmente vas a poder ir, ver que tu hijo esté bien o mal, regresar por Jesús y luego regresar a llevarlo, ¿sí? No lo vas a lograr. Tu única oportunidad es que en ese mismo momento convences a Jesús de que venga contigo. Esa es tu única oportunidad, ¿sí? Si no logras hacerlo, ya date por vencido. No hay nada más que hacer, ¿sí? Así que ante la insistencia del oficial, Jesús responde, puedes irte, tu hijo vive. ¿Qué harías tú? ¿Qué garantía tienes de que tu hijo vive? No te dio ninguna garantía. Y para ti Jesús es nada más un hacedor de milagros. ¿Qué tanto poder tiene? ¿Cómo puede hacerle para sanarlo por Wi-Fi, por Bluetooth? ¿Cómo le hizo? Sí. ¿Qué harías tú? Yo no sé si yo en mí mismo, en mi carne, hubiera dicho, ok, ya me voy. Yo creo que más bien, no sé, me lo hubiera colgado de los vestidos o le hubiera dicho, por favor. No sé qué hubiera hecho. Tú, imagínate qué harías tú. Sí. Acuérdate que es tu última oportunidad y Jesús no te está dando ninguna garantía. Sí. El oficial toma una decisión y su decisión es creer. Y como cree, entonces regresa a casa. Sí. Creer en el Nuevo Testamento es aceptar la verdad del Evangelio y comprometerse con ella. Sí. En el Nuevo Testamento creer es aceptar la verdad del Evangelio y comprometerse con ella, es actuar en base a ella o con base en ella. Sí. Creer en el Nuevo Testamento implica conocimiento y conducta. Sí. Si este oficial hubiera creído en la palabra de Jesús, pero hubiera seguido rogando, por favor ven, ¿diríamos que efectivamente creyó? No. Creer es conocimiento y conducta. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, Juan 3:36, otra vez está dentro del inclusio. Y acuérdate que lo que estamos intentando hacer es ver cómo Juan está entretejiendo. Él está haciendo esto. Al escribir esto, Juan es uno de los autores, yo creo que más ingeniosos a la hora de escribir. Hace unas cosas bastante sorprendentes. Es muy bueno. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y no sé si notas cómo el Bautista está igualando dos cosas. Sí, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué está igualando? Creer con obedecer, exactamente. Creer con obedecer al Hijo. ¿Sí? Juan el Bautista iguala, y el Espíritu Santo, y el evangelista, porque lo está escribiendo, iguala creer con obedecer al Hijo. Obviamente la pregunta fundamental aquí para nosotros es,
¿cómo estás creyendo? ¿Sí? ¿Estamos creyendo de manera que realmente honremos a Jesús? ¿Sí? ¿O estamos creyendo como los galileos? Yo no sé cuántos aquí han visto un milagro que tú puedes decir, esto fue un milagro así, lo vi y no hay forma humana de que haya pasado. Yo creo que yo no he visto ninguno. ¿Sí? Pero eso no significa que no pueda caer en la trampa de creer como los galileos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los galileos lo que querían era lo que Jesús podía dar. ¿Sí? Y tú y yo podemos caer en lo mismo. Podemos simplemente estar buscando lo que Jesús puede darnos, lo que el Evangelio nos ofrece, pero no queremos rendir nuestras vidas. Es decir, no queremos reconocer a Jesús como quien es Él. ¿Sí? Nuestro creer no se convierte en obedecer al Hijo. ¿Sí? Simplemente queremos los beneficios. ¿Sí? ¿Nos gusta ir a la iglesia? ¿Nos gusta creer que Dios existe y que nos ama? A todos les gusta. Yo creo que no hay nadie que no quisiera creer que hay un Dios todopoderoso, soberano, infinitamente sabio, que te ama. O sea, ahí cuando terminas en te ama, todos quisiéramos creer eso, ¿no? Y a todos nos gusta. Nos gusta creer que nuestra vida tiene un propósito. Pero que no me vaya a andar pidiendo Dios, Jesús, el Evangelio, que sea más sociable, más amoroso, porque yo no soy así. Yo soy así seco, macho, así áspero, solitario. Que no me ande pidiendo las cosas. Que no me vaya a pedir ordenar mis prioridades diferente. ¿Sí? Porque pues mis prioridades son mis prioridades y yo sabré cómo las acomodo. ¿Sí? Que no se le vaya a ocurrir pedirme que renuncie a mis sueños y a mis esperanzas y a mi... Porque pues entonces sí se va a armar. Son mis sueños. Si Dios los puso en mi corazón, decimos luego, ¿no? ¿Por qué me van a andar pidiendo que renuncie a ellos? Y entonces caemos en lo de los galileos. ¿Qué queremos? El beneficio. Sí, Dios me ama, tengo un propósito y Él murió por mí. Sí, venimos y está bien padre la iglesia porque conocemos a gente y nos tratan bonito y comemos después de la reunión. Pero que no me vayan a andar pidiendo nada. Que no me vayan a andar pidiendo nada, porque ya cuando empiezan a pedir cosas ya como que la relación no está funcionando. ¿Sí? Y pues te tengo malas noticias. El Evangelio nos llama a todo esto y mucho más. El Evangelio nos llama a amar a todos los hombres, lo cual implica interesarnos genuinamente por sus vidas. El Evangelio nos llama a aborrecer a padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y nuestra propia vida. ¿Sí? Dime, de tus relaciones, ¿qué quedó fuera? Nos llama a aborrecer padre, madre, esposo o esposa, hijos, hermanas y hermanos, y tu propia vida. Si todo esto es lo que tienes que aborrecer para seguir a Cristo, ¿qué te queda? Cristo. ¿Sí? Ojo, aborrecer, lo hemos dicho muchas veces, pero lo enfatizo otra vez, no es despreciar o me da asco, es amar menos. ¿Sí? Amar menos. ¿Sí? El Evangelio nos llama a someternos completamente ante la voluntad del Padre, negándonos a satisfacer nuestros propios deseos. Esto efectivamente se traduce en tus sueños son, pues mientras se puedan hacer conforme al Evangelio, adelante. Si no, me gusta la historia de Corrie ten Boom. Siempre que hay esta oportunidad siempre la cuento porque es una historia que la verdad me impactó mucho. Alguna vez cuando estaba más chiquito hicieron la obra de Corrie ten Boom aquí en la escuela. Una Miss la organizó y yo la vi y dije, qué aburrida historia. ¿Quién la escogió? Está malísima. Y luego ya la leí mucho tiempo después y dije, wow, qué increíble historia. ¿Por qué no la han hecho obra, no? Y digo, no entendía muchas cosas, pero algo que me impacta mucho en la vida de Corrie es que su sueño era casarse y tener una familia, y Corrie nunca se casó ni tuvo familia. Y esa fue una decisión propia. Es decir, nadie se lo impidió. Corrie nunca dijo, Dios me dijo que no me casé. Nunca. Corrie vivió en el tiempo del Holocausto nazi, y ella y su familia escondieron a muchos judíos. Entonces ella dice, si yo me casaba, significaba efectivamente dejar de esconder o de salvar personas. Y yo no puedo dejar de salvar personas, porque el Evangelio me llama a amar a todos los hombres. ¿Sí?
Entonces yo no puedo casarme ahorita. Si en un momento esto se termina y yo sigo viva y todo, pues me caso. Corrie tenía prometido también, o sea, ahora sí que tenía todo. Tenía todo prometido, tenía un buen negocio, tenía todo. Lo único que no tenía era la oportunidad. Y no la tenía porque en la forma que ella entendía el evangelio, ella dijo, no es momento. Ahorita mi llamado es esto es lo que tengo que hacer, esto está en mis manos. Sí. Y muchas veces tú y yo corremos en el sentido contrario y queremos que Dios haga algo, no sé, se aparezca en una columna de fuego y salga una voz en forma de trueno y nos diga, no sigas tu sueño de... Y mientras no veamos eso decimos, Dios no me ha dicho nada, yo puedo seguir. Pero el evangelio nos llama, la palabra nos llama. Dios no tiene que hacer eso, ¿sí? Ahora, buenas noticias. Obviamente el evangelio nos llama a todo esto, pero hay buenas noticias. El evangelio nos llama a todo esto porque es la única manera en que los hombres podemos vivir de manera correcta. Es la única forma en que podemos encontrar significado y plenitud. Porque es la única forma en que vamos a llegar al único lugar donde hay felicidad, satisfacción, plenitud, significado. ¿Dónde? En Dios. ¿Sí? Todos los hombres vivirán para siempre, pero solo aquellos que creen en el Hijo, en el sentido del Nuevo Testamento, tendrán vida eterna. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre vivir para siempre y tener vida eterna? La diferencia es la calidad de vida. Vida eterna no solo es vida con Dios, sino es la vida misma de Dios en nosotros. Cuando el Evangelio nos promete vida eterna, ¿sí? Cuando dice el que cree en el Hijo tendrá vida eterna o tiene vida eterna, es una realidad presente. No es algo que en algún momento vamos a experimentar, sino es algo que ya estamos experimentando. El Evangelio ya nos da vida eterna. ¿Sí? Y es decir, la vida de Dios en nosotros. Pues creer en Cristo es reconocerlo como nuestro Redentor. ¿Sí? Es decir, es reconocer que Él con su sangre nos compró, le pertenecemos y nos reconcilió con Dios. Es reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, es reconocer que su vida, su muerte y su resurrección inauguran el nuevo pacto y que Él es quien envía el Espíritu Santo a habitar en nosotros para librarnos del poder del pecado. Lo reconocemos como nuestro Redentor, quien nos compra, como nuestro Salvador, quien nos libra del poder del pecado, y como nuestro Rey, que no solo vence el pecado, sino que también vence la muerte y que nos libra del dominio de las tinieblas y nos traslada a su reino, como leímos en Colosenses hace poco. Entonces creer no es meramente algo intelectual, no basta con saber los hechos, tiene que haber una conducta apropiada a ese creer. Si yo digo Cristo es mi Redentor, es decir, me compró, yo le pertenezco, efectivamente significa que tu voluntad ya no es tuya. Efectivamente significa que tu vida, tu dinero, tus posesiones, ya no son tuyas. ¿Sí? Alguien más es tu dueño. Si yo digo Cristo es mi Salvador, efectivamente significa que tengo un problema que yo no puedo solventar, que yo no puedo librarme y que necesito a alguien más que lo haga. ¿Sí? Si yo digo Cristo es mi Rey, significa inmediatamente que su palabra es la ley. ¿Sí? Su palabra es lo que me rige completamente. Entonces, creer en términos bíblicos es un compromiso intelectual y conductual con Jesús, el Dios hombre. Creer en términos bíblicos es un compromiso intelectual y conductual con Jesús, el Dios hombre. Pero creer también es un proceso. ¿Sí? Creer es un proceso. En tercer lugar, Juan nos hace ver que creer no es un acto de una vez. ¿Sí? No es algo que sucede solo una vez. Es decir, yo creí en Cristo hace 20 años. No. Creer es un proceso. ¿Sí? En el versículo 50 de esta porción que estamos leyendo, se nos dice que el oficial creyó. Te fijas que dice que creyó a la palabra. Pero en el versículo 53 se nos dice que el oficial creyó cuando escuchó el reporte. O sea, creyó y luego creyó otra vez. ¿Y qué significa esto? ¿Que no había creído la primera vez? No sé si lo notaste también cuando pasamos por la parte de la limpieza del templo.
Cuando Jesús hace la primera señal, dice que sus discípulos creen en él. Pero luego leemos lo de la limpieza y luego dice que los discípulos recordaron ese evento después de la resurrección y creyeron en él. Entonces, ¿en qué momento creyeron en Cristo? ¿Cuando vieron la primera señal o después de que Cristo resucitó? Ambas. Creer es un proceso. Creer es algo que va ahí, ¿sí? No es creí una vez y... No. Es un proceso, ¿sí? En primer lugar, es Dios quien nos capacita para creer, ¿sí? Para poder reconocer a Jesús como su Hijo. En Juan 3:5 leemos: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y no sé si recuerdas que el pastor Marcos nos compartía acerca de que esta frasecita de entrar en el reino de Dios, ver el reino de Dios, es equivalente a creer, es equivalente a tener vida eterna, es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, el que no nace de agua y del Espíritu no puede creer, no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Ok, ¿cómo naces de nuevo? La pregunta de Nicodemo, ¿no? Pero ¿cómo hago para nacer de nuevo? Y la respuesta es: oyes el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, y el Espíritu es igual. No es algo que tú puedas hacer, es algo que el Espíritu de Dios hace, ¿sí? En Mateo 16:17, saliéndonos un poco del Evangelio de Juan, es Jesús hablando con Pedro, justo después de que Pedro dice: tú eres el Cristo. Y Jesús dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le permitió a Pedro entender que Jesús era el Cristo? El Padre. Sí, Padre. El Padre se lo reveló. Si el Padre no se lo hubiera revelado, Pedro estaría perdido, diciendo lo mismo que los demás: eres Elías, eres un profeta, eres... Sí, pero el Padre tuvo a bien revelarse. Entonces, en primer lugar, es Dios Padre el que nos capacita para creer, ¿sí? En segundo lugar, Dios no hace solo esto, sino que también nos lleva en un proceso de crecimiento en nuestro creer, ¿sí? Es decir, ni creer depende de nosotros, ni crecer en el creer, ni pasar por este proceso depende de nosotros, sino que Dios lo hace todo. Entonces ya dijimos que creer tiene dos aspectos. El primero es de la cabeza, es decir, intelectual. Y el segundo tiene que ver con las manos, es decir, conductual. Si creer tiene dos aspectos, intelectual y conductual. Entonces, primero, Dios nos lleva en un crecimiento intelectual mediante la predicación fiel de la palabra. Y hago énfasis en fiel. Si alguna vez escuchas alguna enseñanza de quien sea y en donde sea, incluso si un día yo me paro aquí y hago algo como esto, si es decir, una enseñanza que no tenga a Cristo en el centro, que no dependa de la obra de Cristo para sostenerse, sin importar cuántos versículos yo le meta a la predicación, o quien sea le ponga, o se sepa de memoria, o cuántas veces diga Cristo, si la predicación completa no depende de la obra de Cristo, entonces no es una predicación fiel. Una predicación fiel es la que expone a Cristo. Esa es una predicación fiel. Si te fijas y haces como un global, Gálatas lo leímos hace no mucho. ¿Te acuerdas que los primeros capítulos de Gálatas hasta el 4 hablan de el Evangelio? Esto es lo que Cristo hizo, así murió y así prometió Dios a Abraham y era la justificación, Y luego 5 habla de... En Gálatas 5 está el fruto del Espíritu. Sí, es decir, cómo debes vivir. Pero lo primero que Pablo expone es: ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y luego ahora sí, en respuesta a eso, tú vives así. Sí. Lo mismo con Hebreos. Toda la primera parte de Hebreos es: esto es lo que Cristo hizo. Cristo es el templo, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el mejor, Cristo. Y luego termina nada más allí al final el cachito. Entonces ustedes vivan así. Lo mismo Romanos, lo mismo Efesios, lo mismo. Entonces, todas son predicaciones, porque realmente tú y yo las leemos como libros por capítulos, pero eran predicaciones, ¿sí? ¿Cómo avanza la predicación? Primero se fundamenta en Cristo. Si desaparecemos la primera parte de Efesios, ¿crees que la entenderíamos a la segunda? Probablemente la entenderíamos todo mal, ¿sí? Si desaparecemos la primera parte de Gálatas, probablemente la segunda la entendamos toda mal, ¿sí?
Una predicación que no está fundamentada en la obra de Cristo no es una predicación fiel. ¿Sí? Toda la enseñanza y la predicación se mueve de la obra de Dios en Cristo a la obra de Dios en nosotros, estando en Cristo, a través del Espíritu Santo. Pero el actor principal siempre es Dios, lo que Dios hace, lo que Dios hizo en Cristo y luego lo que Dios hace en nosotros, estando en Cristo, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Si tú, o lo que tú tienes que hacer, o lo que tú puedes hacer, o lo que Dios quiere para ti, son el personaje central de la predicación, es una predicación que ya rompió el patrón bíblico y por lo tanto no es una predicación fiel. ¿Sí? En segundo lugar, Dios nos lleva en un crecimiento intelectual de nuestro creer a través de la palabra dada a la iglesia. ¿Sí? Es decir, cuando tú y yo nos dedicamos con diligencia a estudiar la palabra, cuando la compartimos con otros dentro y fuera de la iglesia, cuando traemos nuestras dudas a la iglesia, cuando caminamos junto a nuestros hermanos y nos estimulamos al amor y las buenas obras y nos exhortamos, Dios trae crecimiento a nuestras vidas. Podemos entender más de quién es Él, qué es lo que hace, qué es lo que quiere. ¿Sí? Pero creer no solo es intelectual, también es conductual. Y aquí Dios también actúa. ¿Cómo Dios nos hace creer en el aspecto de creer y nuestra conducta? Lo hace igual que lo hizo con este oficial. ¿Qué hizo Jesús con el oficial? Lo orilló a tomar una decisión. Vete, tu hijo vive. ¿Le ofreció una garantía? El oficial solo tenía, ahora sí que estaba entre la espada y la pared. Decide, ¿me vas a creer y vas a actuar? ¿O no? No hay más. Lo hace igual que lo hizo con los apóstoles al morir en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿te acuerdas que todos los apóstoles salen todos corriendo por todos lados? ¿Qué pasó? Les destruyó las esperanzas completamente. ¿Qué esperaban los apóstoles de Cristo? De Jesús. Que fuera el nuevo rey supremo máximo David. Entonces de repente lo ves morir en la cruz. Todas tus esperanzas se hicieron añicos. Tus esperanzas estaban equivocadas. Tenían que corregirse. Y la única forma de corregirse era destruyéndolas por completo. ¿Sí? Lo hace igual que lo hizo con Job. ¿Te acuerdas qué hizo Dios con Job? Le quitó todo. Todo. Y esto lleva a Job a reconocer que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y que depende de Dios totalmente. ¿Sí? Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no quiere decir que Job estaba perdido antes y luego se salvó a través de ese proceso, o Dios lo salvó a través del proceso. Porque el libro de Job empieza diciendo, has visto a Job, varón perfecto, íntegro. Es decir, Job era lo que tú y yo consideramos salvo. Pero había un proceso que tenía que pasar. ¿Sí? Y por eso al final dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quién lo llevó en el proceso? Dios. Y lo hace igual que lo hace con Pablo, o que lo hizo con Pablo, cuando Pablo le pide quitar el aguijón de su carne, y Dios le contesta, bástate mi gracia. No lo voy a quitar. Bástate mi gracia. En pocas palabras, Dios nos lleva a crecer en el creer conductual al pasarnos por el fuego. ¿Sí? El Salmo 119, te leo 3 versículos. Salmo 119, 67 y 71 y 72. Salmo 119, 67 y 71 y 72. Dice el salmista, antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Fui afligido. Antes que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Entonces la aflicción nos ayuda a conocer más de Dios. Packer dice, mera aceptación de la fe no es fe, ni lo es un compromiso con un Dios o un Cristo que es meramente un producto de la imaginación humana. Es decir, devoción sin conocimiento del Dios verdadero no es fe. Devoción sin conocimiento del Dios verdadero no es fe. Y conocimiento del Dios verdadero sin devoción no es fe.
No basta con tener los datos y la doctrina correcta. Tampoco basta con tener pasión, corazón dispuesto. La fe genuina consta de conocimiento de la palabra de Dios y de devoción a Dios, tal como se ha presentado en la palabra. Entonces, esta porción chiquitita, y de hecho todo el inclusio, nos presenta dos ideas claves. En primer lugar, creer correctamente se da por medio de la palabra. Creer correctamente se da por medio de la palabra. La mujer samaritana, los hombres en el pueblo y el oficial en esta historia creen en la palabra y reconocen a Jesús como el Salvador del mundo. Si te acuerdas que los hombres en la sección anterior dicen, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que ahora lo hemos escuchado y sabemos que este es el Salvador del mundo. Ese es el título que ellos le dan. Él es el Salvador del mundo. La mujer había dicho, ¿no será este el Mesías? Y los hombres terminan diciendo después de escucharlo, Él es el Salvador. Pero nota cómo lo extienden, del mundo. No solo es el Mesías que nosotros esperábamos, como nos enseñaba el pastor Marcos. No solo es el Mesías que los judíos esperaban. Él es el Salvador de todo el mundo. Reconocen a Jesús como quien Jesús es realmente. ¿Cómo llegan ahí? A través de escuchar la palabra de Jesús. Y en segundo lugar, creer correctamente es actuar conforme a esa palabra. Creer correctamente es actuar conforme a esa palabra. Creer y obedecer al Hijo son sinónimos. Creer y obedecer al Hijo son sinónimos. Entonces me gustaría cerrar contestando dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que debemos creer? Obviamente debemos creer todo lo que la palabra dice. Pero si queremos sacar las verdades fundamentales, ¿qué es lo que debemos creer? ¿Sí? Número uno, debemos creer que todo lo que existe ha sido hecho por un Dios bueno. Por el único Dios bueno. Todo lo que existe, incluidos tú y yo, ha sido creado, ha sido hecho por el único Dios verdadero, que es bueno, bondadoso y que nos ama. En segundo lugar, debemos creer que todos los hombres somos pecadores en necesidad de un Salvador. Todos los hombres somos pecadores en necesidad de un Salvador. Como dijimos ahorita, si necesitas un Salvador, implica que estás atrapado por algo. Si no, necesitarías un Salvador. Sí. Todos los hombres somos esclavos del pecado. Estamos muertos, como dice Pablo, en nuestros delitos y pecados. Necesitamos un Salvador. Tercero, Dios mismo provee este Salvador en Cristo. Dios mismo provee este Salvador en Cristo. Y la obra de Cristo la dividimos en 4 partes: vida, muerte, resurrección, ascensión. ¿Sí? Después puedes agregar sesión celestial. ¿Sí? Vida, muerte, resurrección, ascensión, sesión celestial. ¿Qué hace Cristo con su vida? ¿O qué logra Cristo con su vida? Una vida perfecta. Es decir, al vivir de manera perfecta, junta todo lo que ningún hombre puede juntar, ¿no? Es decir, aquí está todo lo que tú has pedido, aquí está. Cumple todo lo que Dios ha pedido de los hombres. Cristo lo cumple con su vida. ¿Qué cumple Cristo con su muerte? Paga el precio del pecado, expía nuestro pecado. Todavía no. Sí. Propicia los pecados, es decir, nos reconcilia con Dios. ¿Sí? Al morir, Cristo está intercambiando. Ok, ya hice todo, ve, aquí está todo lo que tú has pedido como Dios, toda la obediencia perfecta, aquí está. Ahora yo voy a tomar lo que le toca a Aarón, a Chuchu, a Marcos, a Franci, a Valeria pagar, ¿sí? Y va y muere. ¿Sí? Acuérdate que no solo muere,
al estar en la cruz, Cristo efectivamente muere físicamente, pero también soporta toda la ira de Dios y es separado de Dios, ¿sí? Entonces, con su muerte hace un intercambio. Toma toda nuestra maldición, nuestro pecado, todo eso, y nos da su justicia. ¿Qué logra Cristo con su resurrección? Porque si ya con la muerte, o sea, ya vivió y luego ya pagó por tus pecados, ¿para qué necesita resucitar? Exactamente, la resurrección de Cristo es la prueba de que Cristo ha vencido la muerte, de que Cristo es Dios, de que la ofrenda que Cristo hizo fue aceptada. ¿Por qué? Porque si ya pagaste por todo el pecado y la paga del pecado es muerte, y tú ya pagaste todo eso, implica que entonces ya no debe de haber muerte. Ya pagaste todo, ya no debe de haber muerte. Entonces, si Cristo pagó todo, lo lógico sería que Cristo resucitara, ¿sí? Porque ya pagó todo. Y eso es justo lo que pasa. Cristo resucita, ¿sí? Y luego Cristo asciende al cielo como el Dios hombre, probando que es Dios y enviando el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que Cristo hoy por hoy está intercediendo por nosotros, ¿sí? Y qué grande amor, no nada más hizo eso, sino que todavía sigue intercediendo por nosotros. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Sí? En cuarto lugar, porque llevamos 3, ¿sí? Todo fue hecho por un Dios bueno. Todos los hombres somos pecadores con necesidad de un Salvador. Dios provee este Salvador en Cristo. Y 4, Dios llama a los hombres a arrepentirse y creer en la obra de Cristo Jesús. Arrepentirse y creer en la obra de Cristo Jesús, dependiendo solamente de Él para ser santificados y finalmente glorificados. Dependiendo solamente de Él, de Cristo, para ser santificados y finalmente glorificados. Dios llama a todos los hombres a creer y arrepentirse, o arrepentirse y creer en la obra de Cristo y depender solamente de Él para ser santificados y finalmente glorificados. Te dije que quería responder 2 preguntas. Esa es la primera. Si reducimos todo lo que la palabra dice a las verdades esenciales, estas son las verdades esenciales que la palabra expone, ¿sí? Necesitamos un Salvador. Y Dios ha sido tan bueno desde el principio que Él ha provisto ese Salvador, a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, ¿sí? Venimos, nos arrepentimos, creemos en Él, somos procesados y dependemos solamente de Él para santificarnos, y dependemos solamente de Él para nuestra justicia, y dependemos solamente de Él para finalmente ser glorificados. La segunda pregunta es: ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo entonces debemos de vivir? Si esto es lo que Dios ha hecho, ¿cómo debo de vivir? Pues debo vivir atesorando a Cristo por sobre todas las cosas. Debo vivir atesorando a Cristo por sobre todas las cosas, como mi Salvador, mi Redentor y mi Rey. Debo de ser diligente en crecer en el conocimiento de su palabra y debo vivir de acuerdo a la misma. No porque esto me gane salvación, no porque esto haga que Dios esté contento conmigo, sino porque es la única respuesta correcta. No hay otra respuesta correcta ante lo que Dios ha hecho, ¿sí? Debo de ser diligente en crecer en el conocimiento de su palabra y de vivir de acuerdo a ella. Tú y yo hemos sido creados específicamente para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Y eso solo se puede hacer al creer, en el sentido juanino, en el sentido del Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, al conocer a Dios y vivir conforme a quien Él es. Solo al hacer esto encontramos verdadera felicidad, plenitud, gozo en medio de las aflicciones, propósito en medio de un mundo confundido y perdido, y una esperanza eterna inamovible. Si tú y yo no estamos viviendo hoy por hoy para glorificar a Dios,
para disfrutar de Dios. Si ese no es nuestro propósito en todo lo que hacemos, glorificar y disfrutar de Dios. O si realmente no conocemos a Dios y tenemos una versión de Dios que es la versión 2.0 mía, que yo me conviene más que la que dice la Biblia. Este es un buen momento para regresar a la palabra, conocer quién Dios es realmente y vivir para su gloria y para disfrutar de Él.